Bueno, buenos días. Voy a comentar unos resultados que tenemos en el Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial, que lidera Vicente Botti, de un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con empresas, universidades y en concreto está financiado por la Agencia Europea del Espacio. En nuestro instituto desarrollamos múltiples aplicaciones de inteligencia artificial, avanzamos en el área de investigación en inteligencia artificial y esta es una muestra de aplicación de nuestros desarrollos. El proyecto se denomina AI for DTE, que significa inteligencia artificial para gemelos digitales de la Tierra. Es un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia Destination Earth, que es un proyecto bastante ambicioso, intenta generar una réplica digital del planeta. Esta réplica digital se pretende que sea altamente realista y que ayude a monitorizar los efectos de la naturaleza en la Tierra combinados con la actividad humana que se desarrolla en nuestro planeta. Hasta ahora, por lo general, las aplicaciones de observación terrestre solo se han centrado en observar parámetros meteorológicos o de efectos naturales sin combinarlos con nuestro comportamiento como sociedad. Y todos sabemos que la Tierra evoluciona y esa evolución depende de cómo la sociedad que la habita vive en ella, ¿no? Y cuáles son los efectos de sus acciones. Entonces, ese es el objetivo. Es muy ambicioso, como podéis entender. La idea es tener la Tierra física, por un lado, que sería el gemelo físico, y por otro lado, el gemelo digital, que tendría la representación de absolutamente todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo físico en un entorno digital. Y a partir de esa información digital y con modelos altamente realistas, poder predecir situaciones futuras y sobre todo poder actuar de forma temprana o a tiempo ante posibles eventos futuros que puedan ser de cierta relevancia para la seguridad o para el desarrollo de algún tipo de dominio. Vale. Este proyecto, el objetivo del proyecto es un proyecto que ya finalizó el año pasado. El objetivo era desarrollar un conjunto de herramientas de inteligencia artificial de soporte para poder generar gemelos digitales de la Tierra. Y entonces, en este proyecto contamos con una serie de herramientas que son útiles para trabajar en los 3 niveles que se identifican cuando estamos hablando de gemelos digitales. Tenemos una capa inicial que es la de datos, que se encarga de capturar los datos, tratarlos y dejarlos con una calidad óptima para que la capa de modelo es lo que, por ejemplo, nos ha comentado Félix en su charla inicial, para que esa capa de modelo pueda entender lo que está ocurriendo en el mundo físico y pueda determinar cuál es la situación a futuro o actual del mundo físico a partir del modelo digital simulado. Y finalmente, que puede resultar la más interesante, la capa de ayuda a la toma de decisión, que es la capa ideal que generaría las alertas que nos ayudarían a actuar de forma temprana y eficiente. En las 3 capas se utiliza inteligencia artificial. El conjunto de herramientas de este proyecto provee distintos enfoques de inteligencia artificial que son específicos para las distintas 3 capas. Y en este proyecto desarrollamos 3 casos de estudio para validar esta
plataforma y además también para usarlas como demostradores. Un caso de estudio, que es el que os voy a comentar en más detalle porque está relacionado con catástrofes, que es para determinar el deslizamiento de tierra. Otro caso de estudio para tipos de cultivos y un tercer caso de estudio para determinar la calidad del firme en red de carreteras. Vamos a ver un poco, pero muy por encima, en qué consiste la plataforma o el conjunto de herramientas, software, que se ha desarrollado en este proyecto y que sirven en principio para poder construir distintas aplicaciones que ayudarían a mejorar aplicaciones de observación terrestre en distintos ámbitos. Tenemos un repositorio de gestión de todos los desarrollos, un servidor para la orquestación de los distintos componentes. Esto puede interesar, a lo mejor esta transparencia puede interesar más a un desarrollador. Luego también un módulo para automatizar el despliegue de recursos, el entorno de desarrollo, que es el componente central de la plataforma, y repositorios, registros de modelos, de distintos modelos y entornos de desarrollo y entornos de explotación. Lo que es interesante, y lo voy a comentar también, es que en esta pila de herramientas software es posible trabajar con modelos híbridos, es decir, podemos combinar modelos de inteligencia artificial con modelos físicos o completamente basados en modelación matemática. Solo como un pequeño resumen de qué trata cada uno de los casos de estudio, voy a empezar por el 2, luego con el 3 y finalmente voy a explicar con más detalle el 1, porque tiene más interés para la charla en la que estamos hoy. En el caso 2 se desarrolló un gemelo digital del África y el objetivo era predecir o recomendar qué tipos de cultivos son los óptimos para determinados periodos del futuro, teniendo en consideración, en estos modelos utilizan datos meteorológicos capturados del satélite, y también modelos de humedad del terreno. Entonces, con la combinación de estos dos modelos, el modelo de Machine Learning, se recomienda para cada una de las zonas que se analiza cuál es el tipo de cultivo óptimo para la zona. Sabemos que en el África, debido a las características del continente y la población, la agricultura y del tipo de cultivo de la zona es un elemento muy sensible para el mantenimiento de la población. En el caso 3 se analizan señales, imágenes de satélite y además se combinan con información proveniente de sensores para, dada una red de carreteras, se determina al futuro cuál es la condición o cuál es el estado del firme en esa red de carreteras para planificar labores de mantenimiento y también se determina cuál es el nivel de contaminación generado por el mal estado del firme en determinadas zonas. Se cuantifica también cuál es el coste económico y social de mantener un estado del firme poco óptimo en determinadas zonas de la red. Y finalmente, el caso 1, que está más relacionado con catástrofes, trata del deslizamiento de tierras. Entonces, el objetivo en este gemelo digital es detectar de forma temprana problemas de deslizamiento de tierras relacionados con fenómenos pluviales. Este problema se conoce y se estudia por la ciencia desde hace mucho tiempo. Se han utilizado históricamente modelos físicos y ha demostrado ser un problema que tiene un gran desafío para la ciencia, o sea, es determinar
cuál es el punto y en qué momento ese punto va a sufrir una falla y que genera un deslizamiento de tierra es un problema que es difícil de predecir utilizando modelos físicos solamente. Entonces, en este caso de estudio se utiliza la combinación de modelos híbridos con modelos de Machine Learning para predecir con un grado de certidumbre cuáles serán esos puntos más probables o con riesgo de sufrir deslizamiento de tierra. Las fuentes de datos son sensores in situ, y los datos que se recogen a partir del sistema de movimiento, el servicio de movimiento terrestre de Europa, ¿vale? Bueno, entonces se combinan esos datos con la precipitación para clasificar cuáles son las zonas donde el movimiento del terreno es sensible a la precipitación que se está dando o se va a dar en esa zona a futuro. Se utilizan un conjunto de herramientas, en la transparencia vemos un esquema de cuáles son los distintos módulos, veis que ya el esquema es complejo, si analizamos cada una de esas cajas internamente todavía es más complejo, lo podréis entender los que estáis, lo que tenéis cierto conocimiento del área. Se parametrizan los modelos, tanto físico como el Machine Learning, para determinar cuáles son la situación a futuro. Entonces se utilizan los datos de movimiento del terreno, datos topográficos del suelo y todos los datos forzados por la precipitación. Finalmente, entonces, este Digital Twin, o gemelo digital de la Tierra, lo que emite como resultado son niveles de alerta en las zonas que se analizan. Entonces sería la imagen que vemos más abajo, donde vemos un mapa y en ese mapa vemos distintos colores de áreas que están coloreadas con distintos niveles de alerta, que significa cuál es la probabilidad que en esa zona ocurra una catástrofe de este tipo. Y además, es un elemento muy importante, además de la alerta, se acompaña la alerta con el grado de certidumbre para ese determinado resultado. El modelo fue entrenado con datos históricos y fue validado en la siguiente etapa, fue validado además también con un conjunto de datos en los que se conoce cuál es el resultado. Entonces podemos decir que el porcentaje de éxito fue del 91%. Bueno, y en resumen, esta es la presentación que os queríamos comentar hoy. La plataforma es genérica, permite desarrollar diferentes gemelos digitales de la Tierra. En definitiva, un gemelo digital puede ser cualquier aplicación que obtenga datos o represente y utilice datos de observación terrestre para predecir acciones futuras relacionadas con distintos fenómenos terrestres combinados con comportamiento social. Y esa es la dirección en la que podéis consultar y obtener la herramienta, acceso a la plataforma y más información sobre los casos de estudio. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias.